Hola a todos, yo soy Alexis. Vamos a ver todo sobre los teléfonos clones y cómo identificarlos a simple vista. Y bueno, este es un video la verdad que muy importante, porque seguramente en algún lugar hayan escuchado que acá venden iPhone trucho o acá venden celulares copia. Les quiero decir que eso es verdad y que esos teléfonos sí existen y que hay que tener mucho cuidado cuando estamos comprando teléfonos más que nada de segunda mano, para que no nos vendan un teléfono chino en esencia como un teléfono original. Así que en este video les voy a estar explicando por qué es que hacen esto, qué se consigue haciendo esto y, muy importante, cómo identificar un teléfono no original frente a uno original. Y este video la verdad que es muy importante, como les digo, porque se ve mucho en grupos de compra-venta, aplicaciones como OLX, Mercado Libre, en Facebook también. En muchos lados que se venden teléfonos usados suelen aparecer este tipo de teléfonos. Y es más adelante les voy a estar mostrando unas publicaciones que vi que son de teléfonos no originales, que son de acá de Montevideo, Uruguay. Así que van a ver que está bastante más cerca de lo que realmente parece. Y es por esto que les quiero pedir si pueden compartir el video para máxima difusión, porque es algo que todos deberíamos saber para que no nos terminen estafando cuando estamos comprando un teléfono de segunda mano. Y así que también les voy a dejar mis redes sociales acá abajo por si me quieren seguir. Y bueno, para comenzar el video quiero mencionar de qué se trata un teléfono clon. Y bueno, un teléfono clon es en general un teléfono de procedencia china que, bueno, se fabrica con el objetivo de parecerse al modelo original. Por ejemplo, viene Samsung y saca el S9, entonces apenas saquen el S9 van a estar este tipo de compañías esperando para poder sacar sus teléfonos clones. Y estos son teléfonos que únicamente aparentan ser como un S9, nada que ver en lo que es la funcionalidad del teléfono. Lo único que intentan hacer es parecerse físicamente al S9, y es por esto que si a muchas personas les ofrecen un teléfono y lo ven y dicen está bueno, seguramente lo compren, pero no están teniendo en cuenta que quizá pueda ser una falsificación. Y seguramente se estén preguntando ¿y por qué es que quieren hacer un teléfono igual al S9? El tema es que un S9, por ejemplo, de salida estaba tirando para los $1000, mientras que un clon de estos tira a los 100. O sea, hay una diferencia abismal en precio. Pero, como digo, no es una cosa que sea únicamente en el precio que damos la diferencia, porque si bien estos teléfonos parecen ser un S9, internamente son completamente diferentes. Un S9 tiene un Snapdragon 845, que es un chipset totalmente de gama alta, mientras que estos seguramente vengan con un procesador MediaTek, alguno viejo o de directamente gama baja, porque a los fabricantes estos no les interesa que el teléfono clon tenga un buen rendimiento, sino que ellos lo único que quieren hacer es venderlo como algo que aparenta ser un S9. En este punto ustedes se estarán pensando, y bueno, la gente que quiere aparentar tener un S9, que se lo compre y listo. El problema es que no siempre se les vende a gente que quiere comprar una cosa para aparentar tener un S9, sino que hay veces que hay gente que compra estos teléfonos clones que salen $100 y los quiere vender a un precio bastante más elevado, que sí, esto directamente sería una estafa, porque me está vendiendo un teléfono falsificado a precio bastante mayor de lo que en realidad vale. Y acá quiero aclarar una cosa, y es que hay algunos vendedores que sí aclaran que el teléfono que están vendiendo es copia o no es original, o le dicen S9 chino, que bueno, en este caso está bien. Si lo están vendiendo al precio que corresponde, no hay ningún problema para los que lo quieran comprar, pero el objetivo de este video es no fomentar la venta de estos dispositivos ilegales al precio que no corresponden, porque directamente se trata de un caso de estafa y que mucha gente no sabe reconocer un teléfono clon de un original. Y estos clones la verdad que copian hasta el software de los teléfonos. Acá les voy a estar dejando una captura de pantalla de un S9 original y acá una de un S9 clon, y van a ver que estéticamente son bastante similares. También vemos lo mismo con las cajas de los teléfonos. Intentan tener un estilo muy similar, aunque bueno, siempre les equivocan en algo de la caja, alguna fuente, alguna ubicación de las cosas. Pero si te lo venden cerrado en la caja, seguramente confíes y lo compres así nomás. Por eso, si van a comprar uno que sea sellado, está bueno que los abran y que miren cómo son en el interior. Porque, por ejemplo, en el caso del S9 he visto muchos clones que tienen la caja con accesorios blancos, que bueno, accesorios blancos vienen más o menos desde la generación S7 para atrás, si no me equivoco. Todo lo que es S8 y S9 viene con accesorios cargador y etcétera en colores negro. Y por supuesto, como se lo están imaginando, sí, esta gente que vende teléfonos clones, digamos a precio de un original,
no lo venden al mismo precio que un original, sino lo venden un poco por debajo, cosa que su oferta llame más la atención y la puedan vender rápido. Pero como digo, la verdad que es súper feo que sigan haciendo esto, es algo que se hace hace mucho tiempo y hoy quiero que se empiece a generar conciencia sobre este tipo de productos. Así que vamos a ver, por ejemplo, cómo es más o menos por dentro un S9 Clone. Al retirar la tapa de atrás, vamos a ver que el S9 Clone está directamente casi todo expuesto, mientras que el S9 original tiene mucha más cobertura plástica y cosas que lo sellan del agua, que bueno, recordemos que el S9 es resistente al agua. Y en el Clone hay hasta una etiqueta con unos precios que parece de un supermercado. Eso jamás lo van a ver en un teléfono original. Y acá quiero hacer un inciso en la palabra los clones, porque no es una única marca que hace los clones, sino que hay un montón de marcas que son directamente marcas blancas, o sea que no se conoce quién es el fabricante real. Y no hay un único modelo clon, sino que pueden haber muchos clones de un mismo modelo. Así que si a mí me ofrecen un S9 clon y a ti te ofrecen otro S9 clon, seguramente sea un teléfono hecho por otra compañía, otro modelo, pero sí aspirando a ser un S9. Ahora quiero que miren estas fotos y quiero que me digan cuál de los dos es original. La verdad, los dos son falsos. Y ahora vamos a estar viendo cómo identificar un teléfono falso. A lo largo de este video les voy a mostrar cómo identificar un S9 Plus falso de uno original, como digamos un modelo genérico, y luego ustedes van a aprender esta fórmula y van a poder identificar cuando lo que están viendo es un teléfono original o falso. Y bueno, ahora vamos a analizar una publicación, como les digo, que encontré acá, que se vende acá en Montevideo, y vamos a ver qué es lo que nos dice. El título es S9 Plus libre a toda prueba, y bueno, tiene varias fotos, está bien, y el precio son 18.000 pesos, al cambio 550 dólares, que de entrada al precio de Uruguay, este precio es bastante más barato de lo que debería ser, porque este teléfono nuevo está rondando los 1.000 dólares, o sea, cerca de más o menos 30.000 pesos, y otros usados que sí son originales, que los he verificado yo, cuesta más o menos 25 por esa regla. Primero lo que deben hacer es ver las fotos publicadas y compararlas con la foto de un teléfono verdadero. Y bueno, y acá se preguntarán en todo este lío cómo sé qué foto es de un teléfono original y cuál no. La verdad que hay muchos lados. Por ejemplo, si buscamos Galaxy S9 en Google, vamos a ver que nos va a salir páginas de operadora, la página de Samsung, la página de medios como este canal que tienen noticias sobre los S9, o también en Google Imágenes buscamos S9 Plus y nos van a salir un montón de imágenes, y quiero que se queden con esa imagen que la mayoría comparte. Esa se trata del teléfono original. Y ahora le voy a poner de este lado de la pantalla un S9 Plus en color azul, que es original, y acá vamos a estar viendo las fotos que hay en esa publicación. Le voy a ir comentando las fotos, pero quiero que ustedes también se vayan dando cuenta de las diferencias que hay. Y es que este tipo de cosas pasan en un montón de modelos, en Motorola, en iPhone. iPhone es una de las más clonadas que hay. También pueden haber clones de LG o mismo de otro modelo de Samsung. La verdad que con esto no hay ningún límite. Y bueno, primera foto, vemos el teléfono que se está encendiendo. Primero que nada vamos a ver que la fuente de la animación no coincide con la de un S9 original. Vamos a ver que es como que más grande de lo que debería ser realmente. Y también, si se fijan, el clon tiene luz negra de fondo, que es un efecto que en inglés se le llama el backlight, que sí es normal en algunas pantallas, pero un S9 Plus tiene una pantalla AMOLED, que la pantalla AMOLED no necesita de tener, digamos, toda la pantalla encendida para mostrar el color negro, sino que en el S9 original van a ver que los únicos píxeles que están encendidos son los que están mostrando el logo de Samsung, mientras que el resto de la pantalla está completamente apagada. Y bueno, ¿y por qué los clones hacen esto? Es porque la pantalla del S9 original, como se pueden imaginar, es mucho más cara de producir que una simple común que, bueno, tiene el backlight, pero no importa porque, como digo, lo único que quieren en este caso es vender ese teléfono. También de entrada van a ver que algo que es muy importante, más que nada en estos últimos modelos que ya han estado saliendo con bordes muy finitos, S9, los iPhone nuevos también, es que el clon tiene unos bordes arriba y abajo que son mucho más grandes que los originales, o sea, se nota un montón. Y si se fijan, quizás en esta foto no, pero más adelante van a ver que el S9 original tiene la pantalla curvada, el panel está curvo, mientras que este tiene la apariencia como si estuviera curvo, pero es únicamente el vidrio. Ojo con eso, porque también le hacen un borde que sea más, digamos, ancho, y lo hacen curvado 2.5D, y así parece de lejos como si fuera curvado, pero la verdad que no lo es. Y también cuando estamos hablando de un teléfono que se trata de que es original o no es original, esto es binario, o sea, no es se parece
es muy parecido, debe ser original. No, es original o pertenece al grupo de teléfonos clones, porque hay un montón de teléfonos clones y es por esto que tienen que coincidir exactamente todo con un teléfono original. Luego tenemos una imagen que nos muestra el almacenamiento. Yo creo que el dueño de este teléfono estaba pretendiendo, digamos, destacar la característica que tiene 128 GB de memoria interna, pero vemos un menú que se parece bastante al de Android base, pero en el caso de Samsung todo lo que es manejo de memoria se hace desde el mantenimiento del dispositivo, que es una aplicación directamente independiente, que tiene un look completamente diferente a lo que tiene ese clon, la van a estar viendo. Así que esto también sería otro factor que nos puede dar una pista de que es un teléfono clon. Luego también tenemos la parte trasera, que si ven tiene un tono bastante oscuro de azul, el original es como más claro, y toda la zona del sensor de huellas y el metal que está entre el sensor y la cámara es de color negro, mientras que bueno, en un original acompaña al color del cuerpo. También en teléfonos como el S8 o el S9 que tienen vidrio atrás, lo que hacen estos clones para abaratar costes es hacer una tapa directamente de plástico, que bueno, esto a la mano se siente al instante, que como que el vidrio se nota que es vidrio en un S9, mientras que en estos tiene una sensación como más, digamos, cálida, y fundamentalmente los reflejos de una parte trasera de cristal y una de plástico son muy diferentes, porque el cristal puede reflejar de básicamente cualquier manera, mientras que una de plástico de este tipo seguramente tenga un patrón de reflejos, digamos, ya predefinido. Bueno, con esta fórmula ya pudieron ver cómo un S9 Plus es original o no. Así que ahora quería pasar a otro ejemplo que me encontré en otro grupo de compra-venta. En este caso se trata de un iPhone 6S y tiene una única foto. Y quiero que la vean y me digan ustedes mismos si es original o falso. Y bueno, en el caso de iPhone la cosa es bastante diferente, porque los iPhone tienen el sistema que es iOS, que es únicamente exclusivo de Apple. No hay ninguna otra marca, de verdad, ninguna, que tenga acceso a ese sistema operativo. Lo único que pueden hacer estos teléfonos clones son tener un sistema operativo de Android con una, digamos, apariencia similar a iOS. Creo que tienen todos los clones corren Android, por más que se parezca a iOS. Y esto, recuerden esto porque es clave para identificar un iPhone clon de uno original. Y bueno, en cuanto al teléfono, se trata de un teléfono también falso, como lo que les mostré de las aplicaciones. A mí, la verdad que me costó bastante identificarlo, pero lo que me hizo darme cuenta fue el icono de WhatsApp, que tiene solo la parte de la burbujita, digamos, de color verde, mientras que un icono original de WhatsApp para iOS luce algo así, todo verde redondeado. Y si pasamos a ver más cosas, vamos a ver que en la parte superior el espacio entre la pantalla y el parlante es como que bastante grande, mientras que un teléfono original iPhone 6S tiene, digamos, simetría en ese sentido, y el botón de abajo también se nota como que es como que muy grande. Pero a simple vista este iPhone la verdad que me pareció totalmente original, y debo admitir que los clones del iPhone 8 para abajo son bastante difíciles de identificar. Como lo vieron, ese fue un clon que ni siquiera era de los mejores, pero la verdad que muy difícil de reconocerlo. Pero sí, desde que salió el iPhone 10 o el 10S, la verdad que las marcas chinas no pueden hacer un teléfono tan similar sin tener que caer en un coste de producción tan caros como un iPhone original. Y es por esto que no hay marcas que hagan clones de iPhone 10 que sean con pantalla tan hasta el borde, sino que bueno, hacen otras cosas que sí saltan directamente a la vista, o sea, se notan de primera. Así que bueno, con esto voy a estar dejando este video. Así que si les gustó, por favor compartan el video para, como les digo, generar conciencia de que estos dispositivos existen, y para que no nos vendan gato por liebre, como quien dice. Y quiero empezar una serie en el canal en donde vamos a ir viendo fotos, tal cual como estuvieron viendo recién, y ustedes van a estar diciendo si se trata de un teléfono original o uno falso, y luego vamos a ver la respuesta y van a ver en qué se equivocaron o acertaron. Va a ser como algo para, digamos, mejorar su habilidad para reconocer teléfonos clones, así que creo que puede estar bastante bueno. Y si ustedes ven alguna publicación de un teléfono que quieren saber si es verdadero o falso, envíenmela por correo, por Facebook o por donde sea, y la vamos a estar viendo en el canal en los futuros videos, viendo si se trata de un teléfono original o uno falso. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Saludos.